De Romer, y sin embargo todavía no hemos dicho ni una palabra de cómo es Truffaut, cómo se trabaja con él. Truffaut es un hombre muy agradable. Todo el mundo que lo conoce sabe que es uno de los directores de cine más humanos que hay en el mundo. Trabajar con él es una fiesta. Todo el mundo que ha trabajado con él procuran estar libres en el momento en que él filma una película, porque el ambiente que se respira en una película de Truffaut es un ambiente casi de vacaciones, ¿no? Y a pesar de todo se trabaja y mucho, pero se trabaja en un ambiente de armonía, de cooperación. Es un hombre además que tiene decididamente un estilo muy personal. Sus películas pueden gustar o no, pero siempre tienen una firma, como un cuadro de Picasso, ¿no? Tienen un estilo que es... Y seguir este estilo a mí me da mucho gusto, ¿no? Poder contribuir a esta forma de filmar de él, ¿no? Ese discurso, esa cámara que se mueve, que es casi como una estilográfica que va escribiendo, ¿no? La famosa cámara estilo de Astruc. No sé qué podría decir más sobre él. Bueno, aparte de que, por supuesto, es un revolucionario del cine, sí, que ha marcado una época. Se le debe muchísimo, efectivamente. Entre él y sus colegas de la Nouvelle Vague han creado una manera distinta de entender el cine. Que empezó antes de hacer cine, porque, como usted sabe, fue un gran crítico de cine, que él fue el primero en señalar la superioridad del cine americano, que en aquella época la inteligencia no aprobaba. Él fue también el chef de file del grupo que demolió el viejo cine francés intelectual, Carnet, Duvivier, etc. Es decir, que su campaña empezó antes, pero después esta campaña además la ilustró con su obra, ¿no? A diferencia de Romer, sin embargo, creo que Truffaut es un hombre que más bien improvisa, ¿no? Efectivamente, hay un margen de improvisación en Truffaut que no existe en Romer, es cierto eso. Va creando sobre la marcha. Por ejemplo, los decorados es muy curioso, él tiene una tesis muy interesante sobre esto. En una película, en todas las películas hay varios decorados. Generalmente hoy en día se filman decorados naturales, no en estudio. Romer ha visto estos decorados 20 veces antes de empezar a rodar. Con Truffaut ocurre que a veces ni siquiera ha ido al decorado. Es decir, sus ayudantes tienen una serie él se ha rodeado de un equipo al que le da carte blanche, ¿no? Y que él escoge los lugares. Entonces, su tesis sobre esto, porque a alguna gente le asombra, ¿cómo es posible que pueda llegar a un decorado que ni ha visto y ponerse a filmar? Su explicación es que cuando uno está en un lugar mucho, termina por no verlo. Entonces, si llega a un decorado por primera vez... Con la mirada nueva. Tiene una mirada nueva, sabe qué es lo más interesante de este lugar. Es una mirada nueva lo que usted dijo. ¿Y Rossellini? ¿Cómo era Rossellini? Rossellini para mí ha sido un gran placer y una gran tristeza, porque murió 3 semanas después de haberle conocido. Pero era uno de los dioses de mi Olimpo cinematográfico, de mi juventud, de cinéfilo en Barcelona. Y poder haber podido trabajar para él realmente ha sido una de las grandes recompensas de mi vida y de mi carrera. Un hombre de una gran humanidad, de una gran sencillez, de un gran rigor en lo que hacía, sin concesiones. Hizo siempre un cine honesto, de una gran honestidad siempre. Y esto realmente no tiene precio. Estuvo sentado ahí y todos nuestros espectadores se acuerdan de una lección que nos dio de humanidad, sobre todo, porque ha sido un hombre que se ha preocupado mucho de los hombres y de hacerse entender de todos los hombres. Efectivamente, sí. ¿Y cómo era él dirigiendo, en fin, en esa colaboración con usted? Pues hubo un entendimiento perfecto. Yo tenía mucho miedo, efectivamente, de trabajar con él, por la admiración que le tenía, y cuando él me pidió además trabajar en la película, casi me parecía una equivocación, porque es un hombre de otra época, pero estaba al tanto de lo que se hacía y había visto algunas de las películas que yo había hecho con Romer, y fue un diálogo primero sobre todo lo que se tenía que hacer, y después pues escuchaba mucho. Eso es lo curioso, ¿no? Y lo he podido observar con casi todos los grandes directores que escuchan a sus colaboradores, tienen en cuenta lo que se les dice. Un director mediocre generalmente quiere demostrar que es genial, no preguntando nada y dando órdenes constantemente sin escuchar
a sus colaboradores. Y él, en cambio, escuchaba a todo el mundo, siempre, desde luego, manteniendo su línea de él, pero podía aceptar una sugerencia, un consejo, y eso realmente era maravilloso, poder ver que un hombre de su categoría podía escuchar algo o aceptar una proposición, pues era realmente muy, muy, muy interesante. ¿Y Jack Nicholson? Jack Nicholson es una fuerza de la naturaleza, es un hombre de una energía realmente desbordante. Actuaba en la película y la dirigía además. Trabajábamos 10 horas al día, incansablemente, sin parar. Había 3 cámaras filmando al mismo tiempo. En esta película yo no operé la cámara, hice la iluminación nada más, lo que le llaman Director of Photography. Mientras que en Francia, además, me encargo de la cámara. Pero este hombre que tenía que cabalgar, que tirarse de un caballo, caerse en un río, todavía después por la noche pues era capaz de dar una fiesta y recibir gente y hasta las 3 de la mañana para levantarse a las 7 al día siguiente y otra vez cabalgar. Una cosa increíble, ¿no? Es de una fuerza que asombra, ¿no? Parece que la vida del cine exige realmente una gran resistencia física. Sí, Blasetti, yo estudié cine en Italia, creo que se lo dije, en el Centro Sperimentale, y el primer día de clase que tuvimos, me acuerdo que vino el viejo Alessandro Blasetti, el director de la Corona de Hierro. Y de 4 pasos por las nubes. Y 4 pasos por las nubes, y nos dijo, la primera cualidad que tiene que tener un cineasta no es el talento, ni el gusto, ni la cultura, es la salud. Nos digo, si no tienen salud, retírense, váyanse enseguida porque no podrán seguir. Aunque después hablaremos de otros, me gustaría también conocer algunas palabras que relaten o que resuman la experiencia de Almendros con Barbé Schroeder, que ha sido otro de sus realizadores que figuran más en la nómina. Sí, Schroeder es un hombre que está más cerca de mi generación, es más joven y con el cual tenemos una gran amistad además. Él fue la persona que me dio la primera oportunidad, él junto con Romer. Y hemos trabajado en películas. Barbé es un hombre un poco aventurero, pero aventurero en el buen sentido de la palabra. Una persona que busca dentro del cine siempre algo original, diferente. Por ejemplo, en More trató de explorar el mundo de la droga, que en aquel momento fue cuando se puso de moda, si podemos decir. Era 1968. 68-69, fue el momento del movimiento hippie, de la exploración de todos los paraísos artificiales de la droga, y él profundizó sobre este tema, lo analizó, lo estudió. En fin, con él siempre hay este aspecto de búsqueda, de temas de rabiosa actualidad y al mismo tiempo no confortables, generalmente cosas que puedan molestar a la gente bien pensante, ¿no? Por ejemplo, en la película que hicimos con Idi Amin Dada, que se hizo más tarde, que por cierto fue una película que al principio estaba destinada a la televisión, pero que después una distribuidora pensó que podía tener salida en los cines y efectivamente la ha tenido y muy brillante. La ha tenido y se ha estrenado en todas partes del mundo, etcétera. También en aquel momento Idi Amin Dada era mucho antes de lo de Entebbe. Nadie lo conocía, en fin, lo conocían poco, ¿verdad? Y él estaba al tanto en los periódicos de todos los telegramas estos famosos de Idi Amin Dada, tan abracadabrantes, ¿no? Y cuando se le propuso, porque era un programa sobre grandes hombres de Estado, la televisión había hecho uno sobre Bourguiba, otro sobre Moshe Dayan, y le preguntaron, ¿qué quiere usted hacer? Y él dijo, yo Idi Amin Dada. Entonces se buscó la posibilidad a través de las embajadas de un acuerdo de Idi Amin Dada, acuerdo que se obtuvo a base, esa es una escena de la filmación de la película, en el río Nilo, cuando Idi Amin Dada hablaba con los animales, como en el libro de la jungla. Entonces, el acuerdo partió sobre la base de que Idi Amin Dada codirigía la película, es decir, él proponía los temas que se iban a filmar, no éramos nosotros los que se los íbamos a proponer. Efectivamente, Barbé Schroeder aceptó perfectamente esta premisa, porque sabía que de todas maneras por la boca muere el pez,
y que él iba a hablar mucho. La película tiene un tono muy objetivo, pienso yo, muy distante. En el montaje inclusive se respetó la cronología y no hubo casi intervención de parte del director, pero el documento está allí y allí está el espectador para interpretarlo a su manera, ¿no? Y Amin Dada se reveló como un buen director.